Desde los majestuosos Andes hasta las profundidades de la selva amazónica, Perú ha sido testigo de grandes civilizaciones, invasiones y revoluciones. Pero, como una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad cayó ante la llegada de un pequeño ejército de conquistadores? Acompáñame a descubrir cómo la historia de Perú, marcada por imperios, luchas y esperanza, sigue siendo un reflejo de su fuerza y resiliencia hasta el día de hoy. Perú, una tierra de contrastes donde las imponentes cumbres de los Andes se encuentran con la vasta selva amazónica, y donde las olas del Pacífico acarician un litoral lleno de historia. Este país es mucho más que paisajes impresionantes, es un lugar con un pasado vibrante y lleno de enigmas desde la grandeza del Imperio Inca hasta los desafíos de la modernidad. Perú ha sido el escenario de algunos de los eventos más importantes y fascinantes de la historia de América del Sur. En este video, exploraremos el origen y apogeo de las primeras culturas, la llegada de los conquistadores españoles que transformaron radicalmente su destino, el largo y difícil camino hacia la independencia, y los acontecimientos del siglo XX que moldearon al Perú que conocemos hoy. Cada etapa de su historia revela la resiliencia y la riqueza cultural de un pueblo que ha sabido mantener viva su esencia a pesar de los cambios y adversidades. Acompáñame en este apasionante viaje a través del tiempo para descubrir cómo las huellas del pasado siguen presentes en la identidad y el espíritu del Perú actual. Prepárate para conocer una historia llena de misterio, grandeza y superación que sigue inspirando al mundo. El Perú fue cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas y avanzadas de América. Mucho antes del surgimiento del Imperio Inca, florecieron culturas que dejaron huellas imborrables en la historia. Una de las primeras fue Caral, considerada la civilización más antigua de América, que se desarrolló hace más de 5.000 años en el Valle de Supe. Con sus impresionantes pirámides y un sistema social organizado, Caral marcó el inicio de una tradición cultural que influiría en generaciones futuras. Más tarde, surgieron otras culturas emblemáticas como la Chavín, conocida por su arte y religión profundamente simbólicas, con el templo de Chavín de Huántar como su centro ceremonial. Su influencia se expandió a través de los Andes, unificando a diversas comunidades mediante la religión y el comercio. En la costa, destacaron los Moche y los Nazca. Los Moche, maestros de la cerámica y la ingeniería hidráulica, dejaron fascinantes huacos retratos y sistemas de irrigación que aún sorprenden a los arqueólogos. Por su parte, los Nazca nos legaron las enigmáticas líneas de Nazca, gigantescas figuras trazadas en el desierto que hasta hoy generan asombro y especulación sobre su propósito. Estas primeras culturas no solo construyeron monumentos impresionantes, sino que también desarrollaron sistemas agrícolas avanzados. Lograron adaptarse a entornos desafiantes y diseñaron bases culturales que serán esenciales para el desarrollo de civilizaciones posteriores, como los incas. Cada una de estas culturas fue un ladrillo en el gran edificio de la historia peruana, demostrando que desde tiempos inmemoriales, el ingenio, la espiritualidad y la conexión con la naturaleza definieron el carácter de este país extraordinario. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, fue la civilización más grande y poderosa de América del Sur antes de la llegada de los españoles. Surgido en el siglo XIII en el Valle del Cusco, los incas lograron unificar vastos territorios que abarcaban desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, conectando diversas culturas bajo un mismo sistema político, económico y religioso. Su éxito se debió a una organización impecable. Los incas establecieron una red de caminos conocida como el Cuapacñán, que cubría más de 40.000 kilómetros, facilitando la comunicación y el comercio en todo el imperio. Además, introdujeron el sistema de terrazas agrícolas, permitiendo cultivar en terrenos montañosos y garantizar el sustento de su población. Pero su verdadera fortaleza reside en su capacidad para integrar culturas conquistadas. A través de estrategias como el intercambio de bienes, matrimonios y la enseñanza de la lengua quechua, lograron consolidar su dominio sin borrar la identidad local de los pueblos. En el corazón del Tahuantinsuyo estaba Cusco, la capital, considerada el ombligo del mundo. Aquí se alzaba el Coricancha, un templo dedicado al dios Inti, el sol, cubierto de oro y lleno de símbolos de su grandeza. Sin embargo, su expansión y éxito no lo salvaron de la caída. La llegada de los españoles en 1532, liderados por Francisco Pizarro, marcó el fin del imperio. Aprovechando tensiones internas y enfermedades traídas de Europa,
los conquistadores lograron derrotar a un imperio que, hasta ese momento, parecía invencible. A pesar de su caída, el legado de los incas perdura. Sus avances en agricultura, ingeniería y organización social siguen siendo motivo de asombro, mientras que su cultura vive en las tradiciones, la lengua quechua y los impresionantes sitios arqueológicos como Machu Picchu. Un símbolo de la grandeza de esta civilización. La llegada de los españoles al territorio incaico marcó uno de los momentos más decisivos y trágicos en la historia del Perú. En 1532, Francisco Pizarro y su pequeño ejército desembarcaron en la costa norte, movidos por rumores de un imperio rico en oro y plata. Su llegada coincidió con un momento de gran inestabilidad en el Tahuantinsuyo, una guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, quienes disputaban el control del imperio tras la muerte del emperador Huayna Cápac. Los españoles aprovecharon esta división para sus propios fines. En un acto de traición, Pizarro capturó a Atahualpa en la ciudad de Cajamarca, a pesar de ser recibido con regalos y muestras de paz. El emperador ofreció un rescate sin precedentes, llenar una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Aunque los incas cumplieron, Atahualpa fue ejecutado, marcando el principio del fin para el Tahuantinsuyo. Con el liderazgo inca debilitado y aprovechando las tensiones internas entre los pueblos sometidos por los incas, los españoles avanzaron rápidamente. En 1533, tomó Cusco, la capital sagrada del imperio, saqueando sus templos y dividiendo el territorio entre los conquistadores. Pero la conquista no fue inmediata ni sencilla. Hubo resistencia por parte de los incas, liderada por figuras como Manco Inca, quien creó un refugio en Vilcabamba y continuó luchando durante décadas. Sin embargo, las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, devastaron a la población indígena, debilitando aún más la capacidad de resistencia. En pocos años, el Tahuantinsuyo había colapsado, y con él, una de las civilizaciones más avanzadas de América. Los españoles instauraron un virreinato, imponiendo su cultura, religión y sistema económico, pero el espíritu de los incas nunca desapareció. Sus tradiciones, lengua y memoria siguen vivas, recordándonos una historia de grandeza, resistencia y transformación. Con la caída del Imperio Inca, el territorio que hoy conocemos como Perú se convirtió en el centro del Virreinato del Perú, una de las colonias más importantes del Imperio Español en América. Fundado en 1542, este virreinato abarcaba vastos territorios que iban desde Panamá hasta la Patagonia, consolidando a Lima como su capital y punto estratégico. Bajo el dominio español, se desarrolló un sistema político y económico diseñado para beneficiar a la corona. La minería se convirtió en la base de la economía colonial, con Potosí y otras regiones andinas como centros clave de extracción de plata. Para sostener esta economía, los españoles implementaron el sistema de mita, obligando a millas de indígenas a trabajar en condiciones extremadamente duras en minas y haciendas. La religión también jugó un papel fundamental en este periodo. La Iglesia Católica se impuso como la institución más influyente, construyendo iglesias y conventos sobre antiguos templos incas, como el Coricancha en Cusco. Los misioneros trabajaron para erradicar las creencias indígenas, aunque en muchos casos éstas se fusionaron con el cristianismo, dando lugar a un sincretismo religioso que aún perdura. Sin embargo, el dominio español no fue aceptado sin resistencia. A lo largo del periodo colonial, se registraron numerosos levantamientos indígenas, como la rebelión de Túpac Amaru II en 1780. Un intento desesperado de recuperar la independencia y la dignidad del pueblo andino. Aunque este movimiento fue brutalmente sofocado, sembró las semillas del descontento que llevarían a la independencia. A pesar de la explotación y los conflictos, el Perú también colonial fue una crisis de culturas. Los españoles trajeron esclavos africanos y fomentaron la llegada de migrantes de otras partes del mundo, lo que dio lugar a una sociedad diversa y compleja. Esta mezcla cultural se refleja en la gastronomía, el arte y las tradiciones que hoy forman parte esencial de la identidad peruana. El Perú colonial fue un periodo de contrastes, de riqueza deslumbrante y opresión, de imposición y resistencia, de destrucción y creación. Este periodo marcó profundamente al país, sentando las bases para los cambios que vendrían con la independencia en el siglo XIX. La independencia de Perú no fue un proceso sencillo ni inmediato. A diferencia de otros países de América del Sur, donde los movimientos independentistas surgieron desde dentro,
en Perú el control español era más fuerte debido a la importancia estratégica y económica del virreinato. Lima, conocida como la Ciudad de los Reyes, era el principal bastión español en el continente. A lo largo del siglo XIX, los ideales de libertad comenzaron a llegar a Perú, influenciados por las revoluciones en Europa y el ejemplo de países vecinos como Argentina y Colombia. Sin embargo, el camino hacia la independencia fue impulsado principalmente por líderes extranjeros que vieron en Perú la clave para consolidar la libertad en toda América del Sur. Uno de los protagonistas fue José de San Martín, quien llegó al puerto de Paracas en 1820 al mando de la expedición libertadora. San Martín logró importantes victorias, negociando la retirada de las tropas españolas y ganándose el apoyo de parte de la aristocracia limeña. El 28 de julio de 1821, en una ceremonia histórica, San Martín proclamó la independencia del Perú en Lima, declarando, desde este momento, el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. Sin embargo, la independencia no estaba asegurada. La resistencia española se mantuvo fuerte en la sierra peruana, donde las tropas realistas seguían controlando importantes territorios. Aquí entró en escena Simón Bolívar, quien lideró el esfuerzo militar final para consolidar la independencia. Con la decisiva batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, bajo el mando de Antonio José de Sucre, las fuerzas patriotas lograron derrotar definitivamente a los realistas, poniendo fin al dominio español en América del Sur. La independencia marcó un nuevo comienzo para el Perú, pero también trajo desafíos. El país tuvo que enfrentar tensiones internas, problemas económicos y la construcción de una nueva identidad nacional. A pesar de ello, este hito representa el momento en que los ideales de libertad y autodeterminación comenzaron a dar forma a la historia moderna de Perú. El siglo XX marcó un periodo de profundas transformaciones para el Perú, con desafíos políticos, sociales y económicos que moldearon el país moderno. En las primeras décadas, el Perú experimentó un crecimiento económico impulsado por la exportación de recursos como guano, caucho y minerales. Sin embargo, esta prosperidad fue desigual, beneficiando principalmente a las élites, mientras que la mayoría de la población, especialmente las comunidades indígenas y campesinas, enfrentaban pobreza y exclusión. La inestabilidad política fue una constante durante gran parte del siglo. Golpes de Estado y dictaduras marcaron el panorama, como la dictadura de Manuel Aodría en los años 50. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir movimientos sociales, exigiendo reformas agrarias, derechos laborales y justicia social. Uno de los momentos más importantes fue la reforma agraria de 1969, liderada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Este proceso buscó redistribuir tierras y poner fin a los grandes latifundios, transformando el campo peruano. Aunque la reforma tuvo impactos positivos, también generó tensiones económicas y sociales que perduraron por décadas. En los años 80 y 90, Perú se enfrentó a uno de los periodos más oscuros de su historia, la violencia interna provocada por grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el MRTA. Estas organizaciones llevaron a cabo actos de terrorismo, mientras que las respuestas del Estado a menudo violaron derechos humanos, dejando una huella profunda en la sociedad peruana. El gobierno de Alberto Fujimori, 1990 a 2000, marcó un punto de inflexión. Fujimori implementó reformas económicas que estabilizaron la economía, pero su régimen estuvo plagado de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Su caída en el año 2000 marcó el inicio de una transición democrática. En la actualidad, el Perú enfrenta retos significativos, como la lucha contra la desigualdad, la corrupción y los conflictos sociales. Sin embargo, también es un país lleno de riqueza cultural, biodiversidad y potencial económico. Su gastronomía, considerada una de las mejores del mundo, y su herencia cultural, representada por sitios como Machu Picchu, se han convertido a Perú en un destino global. A pesar de los desafíos, la historia del Perú es una historia de resiliencia y renovación. Su gente, con una identidad forjada en la diversidad, sigue construyendo un futuro donde las lecciones del pasado sirvan como guía hacia un país más justo y próspero. La historia del Perú es un reflejo de su rica diversidad cultural, de su lucha constante por la identidad y la justicia, y de su capacidad para superar los obstáculos que se le presentan. Desde los antiguos y grandiosos imperios como el Inca,
hasta los complejos procesos de colonización, independencia y modernización, el Perú ha sido testigo de una transformación continua. Aunque a lo largo de los siglos, el país ha enfrentado desafíos económicos, políticos y sociales, la riqueza de su patrimonio y el espíritu de su pueblo han sido las fuerzas que lo han impulsado hacia adelante. Hoy, Perú se presenta como una nación moderna que honra su pasado, celebrando sus tradiciones y costumbres, mientras sigue buscando soluciones a sus problemas contemporáneos. La historia de Perú no es solo una lección del pasado, sino una inspiración para el futuro. Un país donde la mezcla de culturas, la lucha por la justicia y el orgullo por su herencia son elementos clave de su identidad. A medida que Perú sigue avanzando, las huellas de su historia continúan marcando su camino, recordándonos que en cada desafío hay una oportunidad para crecer y evolucionar.